Mantra FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar. Niño nuevo, juguemos tu juego, con tu sabiduría crearemos ese mundo que nos cambiará. Auspicia este programa. Jardín Maternal El Verde Limón. Informes @elverdelimon.com.ar. Crearemos ese mundo que nos cambiará. Bueno, buenas tardes, una tarde más, un lunes más en la tarde de Mantra. Bueno, ¿cómo estás, Ayelem? Muy bien, gracias. Bueno, me alegro. Bueno, hoy tenemos un programa muy lindo, distinto, dinámico. Bueno, hoy es un día en el que la verdad que me siento muy contenta en mi jardín, en el Verde Limón, durante toda la mañana y parte de la tarde. Estuvimos con las queridas maestras de mi jardín, gracias también a la posibilidad que nos han dado los papás de tomar este día en un espacio que, bueno, yo lo llamo un encuentro de saberes. Hoy nos acompañó en un tramo Carolina Bertuzzi, que fue quien estuvo acá hablando de pedagogía sistémica y de constelaciones familiares, y la verdad es que bueno, surgieron temas y formas muy lindas que se fueron dando de cómo las maestras debemos aprender a mirar al niño con todo su sistema. Así que la verdad que es una experiencia muy linda para tener en cuenta, para que, bueno, por ahí muchos jardines tomen ese modelo, porque lo bueno que ha tenido este encuentro es poder, una cosa es decirlo, una cosa es escucharlo, uno puede decir, uy, sí, qué bueno está, y otra cosa es vivenciarlo, ¿sí? Con la energía que esto realmente tiene. Y bueno, las señas del jardín hemos quedado todas muy movilizadas y muchas sorprendidas, las que no conocían del tema. Así que bueno, invito a todos los que tengan la posibilidad de hacer una experiencia así, la verdad que vale la pena. Y después de este tipo de encuentros, donde bueno, quedamos todas un largo rato en silencio, bueno, fluyeron el resto de los temas de una manera más agradable, más armónica. Así que bueno, gracias a todos por haber permitido este encuentro. Bueno, en el día de hoy vamos a tocar varios temas. Bueno, ahora Aye va a ser más o menos como la agenda de cómo va a venir la temática. ¿Vos tenés algunas preguntas, algo, Aye, para hacer, que te fueron escribiendo? Sí, tenemos preguntas por parte de mamás, refiriéndonos al tema que vamos a tratar hoy, que es límites o contextualizaciones. Ajá. Bueno, tengo 3 por acá. Uh-huh. Y también, por otro lado, muchos papás nos preguntaron a través de las redes sociales cómo va a ser la dinámica del taller de este viernes. No sé por dónde querés arrancar. Bueno, empecemos por el taller del próximo viernes. Que es sobre frustración. Claro. Bueno, el taller de frustración, como todo lo que transmite Nuevo Diálogo, Nueva Mirada, bueno, y un poquito en concordancia con lo que recién decía de lo que vivimos hoy en el Jardín del Verde Limón, siempre que Nuevo Diálogo, Nueva Mirada promueve algo, va a estar vinculado con una vivencia. O sea, quien venga al taller se va a llevar las herramientas que construya él mismo a partir de la vivencia, ¿sí? O sea que va a haber una parte sí que va a ser teórica, en la cual por ahí nos vayamos depende las edades de los papás, de los niños, de los papás que vengan, por ahí tengamos que referirnos a cuál es el contexto evolutivo por el que cada uno de los niños están, que eso es algo que es fantástico y es genial para todos, que es lo esperable para un nene de 1 año, para 2 años, para 3, para 4, para 5. Siempre hay una plataforma de la cual nosotros tenemos que salir para poder esperar del otro, ¿sí?
Entonces, eso a veces tranquiliza mucho en cuanto a cuáles son las conductas esperables. Por ejemplo, pensar que un nene de 1 año revolea cosas es algo esperable. Entonces, cuando el papá se frustra por esto, va a decir, bueno, no, entonces no es para tanto, lo que está haciendo mi hijo no es anormal, como muchos papás dicen, no, es lo esperable. Entonces, bueno, lo que vamos a vivenciar, lo que van a vivenciar, porque va a ser dinámico esto, es qué es lo que le pasa a este papá, por ejemplo, frente a esa situación. Y lo que vaya a construir va a ser lo que a él le sirva, o a otro le molestará otra cosa, a otro le frustrará otra, y a partir de ahí vamos a hacer una... Y lo que va a tener también de novedoso este encuentro es que todo lo que se construya en el taller, todo lo que podamos materializar de lo que los papás digan, más la parte teórica que probablemente pueda llegar a transmitir yo en el encuentro, lo vamos a mandar después por mail, por escrito, para que cada vez que tenga que hacer una consulta pueda ir a un material escrito que no es una receta, sino que es algo que se construyó en ese grupo con ese sentido, que realmente eso es algo que es muy valioso. Así que esa va a ser más o menos la dinámica. Va a haber un momento de encuadre, un momento de pensar en las necesidades que tienen los concurrentes, de eso que los concurrentes traigan, se van a proponer probablemente despliegues de dramatización de situaciones para ver qué es lo que a cada uno le resuena de eso, de ahí una construcción grupal, seguramente bueno va a haber un intervalo donde puedan tomar algo y demás, que por lo general las propuestas de Nuevo Diálogo, Nueva Mirada tienen cosas muy ricas para comer. Allá da fe. Y después seguiremos trabajando para poder concluir en 2 horas. Y también ofrecemos dentro de las posibilidades que puedan concurrir con sus hijos para que mientras los papás están haciendo el taller, sus hijos estén jugando con otros niños coordinados por una docente, para que no haya excusas de que no pueden venir porque no hay con quién dejar a los hijos, que a veces es un tema que bueno, que no es menor, ¿sí? Así que ese es un viernes, ya termina la semana. Así que bueno, la verdad es que es una posibilidad muy linda para poder evacuar dudas y ver qué es lo que nos pasa. Si la frustración es de los papás a la hora de frustrarse, o los papás se frustran cuando ven a sus hijos frustrados. Ese va a ser un desafío de poder descubrir en la vivencia. Perfecto, bueno, recuerdo antes de pasar al próximo tema que todavía tenemos vacantes para el taller, que si se quieren anotar o tienen alguna duda seguimos contestando a través de las redes sociales, que son el Instagram Nuevo Diálogo Nueva Mirada, el Facebook igual, el correo es nuevodialogonuevamirada@gmail.com, y si no se pueden comunicar al celular 11 5600 2882. Perfecto, bueno, muchas gracias. Bueno, el tema de hoy, ¿cómo se llama? Límite o contextualización. Bien, bueno, como en todo, yo recién escuchaba cada vez que empieza el programa, yo escucho realmente con atención más allá de la cortina, todo el texto que trae como contenido la educación del futuro, ¿no? Entonces habla de que los niños vienen a movilizar digamos, la aparición de otros niveles de conciencia y de la creación de nuevos instrumentos. ¿Qué serían nuevos instrumentos? Que realmente los adultos nos podamos parar en nuevas formas, ¿sí? Entonces, por lo general, justamente hoy eso hablábamos con las docentes en el jardín, tenemos la tendencia a quedarnos instalados en los mismos lugares, y que como siempre lo hice de esta manera, lo sigo haciendo, ¿sí? Eso es una postura, pero tenemos la posibilidad de poder salir de ese lugar y empezar a crear nuevas formas, ¿no? Entonces,
estamos acostumbrados. Yo siempre lo manifesté de la misma manera. Yo nunca estuve de acuerdo con la palabra límite, como tampoco no estoy de acuerdo con la palabra berrinche, ¿sí? No creo que haya etapa de límites y no creo que haya etapa de berrinches. Sí creo en otras cosas, ¿no? Entonces, en este sentido, la educación del futuro, nuevo diálogo, nueva mirada, se para frente al niño, no pensando en el límite, porque si nosotros vamos a lo que significa el límite, un límite, desde el lugar que lo miremos, el límite es una frontera, es una división, es como que el límite muestra una restricción. Y como estamos hablando de crianza, realmente sería muy bueno que pensemos, antes de tener que llegar al extremo de limitar, lo bueno que es poder contextualizar terrenos para que quien esté al lado nuestro, en este caso nuestros hijos o hijas, o nuestros alumnos o alumnas, o quien esté, contextualizar, ¿sí?, la situación para que el otro sepa por dónde moverse. Esto va para todas las edades. Pero como estamos hablando de niños y niñas, es bueno esto. La maestra está en una sala o en un aula, arranca el año, estará muy bien que contextualice cómo va a ser la dinámica. Es decir, bueno, nosotros vamos a hacer esto, nuestra forma, si estamos hablando de primaria, de trabajar va a ser esta, vamos a estar sentados de tal a tal hora, a esta hora y recreo, ojalá sea así, ¿no? Este tiempo lo vamos a usar mucho para jugar, este tiempo para cantar, después para seguir escribiendo, y al rato vamos a hacer esto, lo otro. Entonces, al principio, probablemente el docente o la docente lo tenga que repetir, como digo siempre, como una música. ¿Para qué? Para que el niño vaya naturalizando esta forma que al docente le parece, como es el que va a tomar la decisión de cómo va a ser ese contexto, porque sabe la evolutiva, sabe lo esperable, sabe lo que quieren mostrar, realmente es el que va a decidir eso, porque es el adulto. Entonces, hasta que el niño naturaliza eso, ese va a ser el contexto. En una sala de jardín es lo mismo. El docente empieza un año, como también empieza un día, y le puede contar a sus alumnos o alumnas cómo va a ser ese día. Bueno, hoy vamos a jugar con esto, vamos a hacer tal cosa, hoy nos toca pintar, nos tenemos que poner esta ropa especial, o lo que sea. Y en las casas ocurre lo mismo. Es el adulto el que muestra cuál es el espacio donde el niño o niña se va a mover, ¿sí? Entonces, si nosotros nos ubicamos de esta forma, el límite no llegaría nunca. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, dentro de la contextualización, yo como papá o mamá le puedo decir, bueno, ves, por ejemplo, esto es un enchufe, ¿sí? Por este lugar sería conveniente que no pases, y probablemente cada vez que vos te acerques, como depende de tu seguridad yo te diga que no. ¿Por qué? Porque es peligroso, o te diga es peligroso, o alejate de ahí. Entonces, en la medida que yo le anticipe al niño todo esto, esta es una forma de contextualizar. A veces las contextualizaciones vinculadas a seguridad, como siempre yo le digo a los papás, tienen como menos posibilidades. Cuando están vinculadas a otras cosas, y por ahí el movimiento realmente puede llegar a ser otro. Entonces, bueno, desde Nuevo Diálogo, Nueva Mirada, invito a las familias a poder pararse desde el lugar de la contextualización. Probablemente sea un camino al principio un poquito más difícil, yo no digo que realmente sea el más fácil. Lo que pasa que el otro realmente lo único que hace es generar en el otro el absoluto rechazo. Si nosotros como adultos nos ponemos en el lugar del niño
y pensamos qué es lo que nos pasa como adultos cuando alguien nos dice no, y si somos honestos con nosotros mismos, nos vamos a dar cuenta que no es lo mismo que me ofrezcan muchas opciones hasta y que a mí me hagan sentir cómodo, entonces ya directamente ni siento que alguien me está restringiendo lo que quiero hacer. Así que bueno, esa sería la diferencia para nuevo diálogo, nueva mirada entre límite y restricción, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cuáles serían las preguntas? Bueno, y también hoy hablábamos de, así como para nuevo diálogo, nueva mirada, no hay emociones ni positivas ni negativas basada en la autoasistencia psicológicas, no hay límites ni mejores ni peores, no hay límites positivos y negativos. La contextualización es una, y si hablamos de contextualización, el espacio donde uno le muestra al niño por donde se puede mover se va ampliando, se va moviendo, a veces puede ser más grande, a veces puede ser más chico. El límite es uno y de ahí no se puede pasar. Entonces, muchas veces ahí vienen los desacuerdos de los mismos adultos, porque a veces dicen un no rotundo a algo que es un límite y después lo cambian. Entonces eso, ¿qué es lo que le pasa al niño? Lo confunde, porque si uno o la mamá dice que sí, el papá dice que no, ¿sí? O la maestra lo aborda de una manera y en la casa es de otra. Si es desde el lugar del límite, esto confunde. Ahora, si es la contextualización, yo le puedo hablar a mi hijo o hija de diferentes contextos, de grises en el blanco y negro. Entonces esa es la diferencia. Entonces yo le puedo explicar, mira, la verdad es que hoy me siento muy cansada o cansado, entonces hoy no voy a tener tantas ganas de jugar, y eso es un contexto y eso me humaniza a la hora de hacer una bajada a decir no, que es completamente distinto. Entonces el contexto da más trabajo en este sentido. El trabajo que nos va a dar a los adultos es porque no estamos acostumbrados, ¿sí? Entonces es como entrenar estos nuevos instrumentos que van a ser mejores para estos niños y niñas que vienen a movilizarlo, porque en definitiva lo vamos a tener que hacer, no va a quedar otra, porque realmente es eso lo que ellos buscan, la verdad es esa. Por eso es que a veces muchos papás se asombran de qué es lo que pasa muchas veces dentro del contexto del jardín. ¿Cómo puede ser que haya niños niños o niñas que dentro del contexto del jardín, nenes de 1 año y medio, tomen, por ejemplo, la leche en vaso, y en la casa no, en la casa solamente quieren la mamadera? Entonces, ¿qué es lo que genera el cambio? ¿Hay magia? No, es el contexto que le mostró que todos están en condiciones de poder hacer eso, que todos los días se le dijo lo mismo, que no hubo, bueno, dale la mamadera. No, fue siempre de esta misma forma. El nene está entre pares y ven que todos tienen la misma posibilidad y lo hacen, entonces todo se va dando de una manera armónica dentro de ese contexto. El contexto lo arma siempre el adulto, ¿sí? Ahora, si dentro del contexto del adulto, que es lo que yo siempre hablo con las maestras, el niño puede elegir entre 2 o 3 cosas que el adulto le muestre. Cuando el niño pasa a elegir todo, ¿sí? O a decir ahora esto, ahora lo otro, el contexto que el adulto le está generando a este niño es realmente inseguro e incierto, ¿sí? Por eso es que hay que estar muy atentos a pararse en el lugar del adulto, ¿sí? Y que el niño esté en el lugar del niño, haciendo cosas de niños. Las decisiones que puede tomar un niño de la edad que tenga van a corresponder a lo que puede hacer a esa edad. El problema se presenta cuando esto
se sobrepasan los límites de las edades, ¿sí? Entonces el niño empieza a tomar decisiones que las tomaría el adulto. Al adulto le resulta gracioso o le resulta, a veces los papás dicen, ay, sí, hace como si fuese un grande, hace las cosas decide como si fuese un grande, hace esto como si fuese un grande. Entonces después revertir esa situación es mucho más difícil que contextualizar, ¿sí? Eso me lo ha dicho la experiencia. Sí, ¿qué otra pregunta, Yelita? Bueno, la primera era cuándo se empieza a poner límites, que creo que ya la contestaste antes de que te la haga. Sí, igualmente hoy justamente hablábamos de eso y yo creo que voy a hacer alguna presentación con respecto a este tema, pero sería genial que las familias decidan antes de que nazca el niño cómo van a ser los contextos que cada uno va a decidir entre que el hijo o la hija pueda moverse. Y ahí, cuando hablamos de contexto, ¿cómo se construye el contexto? De varios aspectos. Uno son las creencias y los mandatos que cada familia tiene con respecto a lo que vivió de su propia crianza más las anteriores. Entonces, por ejemplo, sería muy interesante que cada uno recuerde, bueno, cómo jugaba, cómo los papás lo invitaban a cumplir determinadas pautas y normas que en la casa se cumplían, cómo eran sus hábitos, porque a veces pasa que muchos papás dicen, sí, yo tomé mamadera hasta los 6 años y no me pasó nada, y en realidad habría que revisar qué es lo que pasó con eso, ¿sí? Porque no es tan sencillo tomar la mamadera hasta los 6 años. Entonces, bueno, que cada pareja, constituida como esté, pueda determinar cómo de esto que tienen las dos partes, o si es una sola parte, cómo le gustaría, y a partir de eso empezar a crear acciones para que esto suceda, y todo lo que quiere cambiar de su propia crianza, poder anticiparlo para que cuando, por ejemplo, cómo yo tengo ganas de que mi hijo duerma una vez que nazca, en su cama, en su catre, en su cuna, en la cama con nosotros. Entonces resulta que cuando llega el momento, una de las partes dice, no, yo quiero que duerma con nosotros porque a mí me da miedo que le pase algo. El otro dice, no, tiene que dormir en la cama. Entonces ahí empiezan los desacuerdos entre la pareja, y realmente eso no es el mejor contexto para el niño. Por eso estaría muy bien que la contextualización inclusive esté en el proyecto antes de que nazca, cosa de que cuando nace yo ya tengo delimitado cuál va a ser el camino, y aparte no habrá nada más lindo para ninguna persona que sentir que las personas que me concibieron o que me quieren o que me tomaron pensaron en esto para mí. La verdad que sería fantástico. Entonces, realmente esto debería estar establecido desde ese tiempo. Y también tener la tranquilidad de que esto se puede ir cambiando, se puede ir revisando, porque van surgiendo temas, van surgiendo cosas que se pueden rever, pero que realmente sería muy tranquilizador para todos, porque a veces la verdad es que lo he visto históricamente. Están antes de cumplir un año los niños, los papás empiezan en un estado como de desesperación, de no saber qué hacer sobre determinados temas, ¿no? Y aparte, insisto, hay como una sobreinformación de recetas y no hay información de lo que le pasa a cada uno con su interior. Entonces esto a veces confunde. El otro día hablaba justo con unos papás que hablaban de un libro que hubo hace un tiempo, me imagino que debe estar todavía, se llama Duérmete Niño, donde
dan pautas como si fuesen comunes para cualquier familia que tiene un hijo y que tiene que hacerlo dormir de determinada manera, y que la forma es dejarlos, no sé, en la habitación, algunos niños lloran, algunos niños no, y dejarlos hasta que se duerman. Bueno, este modelo, ¿sí?, con el cual no acuerdo, pero digo que a veces esta forma para algunas familias podrá ser funcional, ¿sí? No es funcional para ningún niño o niña, pero sí para quien lo lleva a cabo, que para algunas personas esto sirve y realmente para otras personas esto no es viable, porque termina la mamá o el papá llorando, ¿sí?, mientras su niño está en la habitación solo llorando. O sea que tampoco sería muy funcional para la familia. No sé qué otra pregunta tenés, Ayelita. Sí, la próxima tiene que ver con, por ejemplo, cuando el nene o la nena tiene este momento que vos dijiste, el berrinche, y por ejemplo se pone a revolear cosas, lo dejamos en el cuarto para que piense. ¿Qué opinión tenés? ¿Y qué edad tiene el al niño? respecto? No sabemos, porque lo preguntaron muchas mamás y papás. Bueno. Esto seguramente debe tener que ver con hacer eso, dejarlo en el cuarto a pensar, debe tener con patrones tomados de este tipo de restricciones, ¿sí? Que tanto la mamá o el papá o habrán vivido, ¿sí?, estas situaciones. Primero, y vuelvo al concepto de berrinche, que el niño manifieste desacuerdo es eso, tal cual, manifestar un desacuerdo. El niño, que probablemente debe ser un nene que no tiene la posibilidad de hablar, si se manifiesta con berrinche, como dice la mamá. Si no habla, no le queda otra que manifestarse con el cuerpo, ¿sí? Igualmente, quiero decir que hay muchos adultos que tienen la posibilidad de hablar y se manifiestan con el cuerpo. O sea que también los niños tienen todos los permisos para manifestarse con el cuerpo. Con el cuerpo se puede manifestar revolcándose por el piso. Hay niños o niñas que se revuelcan y parecieran que se van a golpear contra la pared, otros que pareciera que se van a golpear la cabeza contra la pared, pero bueno, lo hacen de una manera que le muestran a la mamá o al papá lo que están haciendo, pero no llega a ser un golpe realmente brusco. Entonces, bueno, lo que yo indico ante ese caso es dejar que esto que le está pasando al niño tenga su curso. Si es un desacuerdo que no se puede explicar, realmente al no poderlo explicar, no podemos realmente decodificarlo, ¿sí? Entonces, siempre que haya una manifestación de un plus, hay que dejar que esto transcurra. Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer, y vuelvo al concepto de contexto, es delimitar en el espacio en que va a manifestar este desacuerdo. En el jardín nosotros estamos implementando espacios de descarga de desacuerdo, se va a llamar así, que van a ser sectores dentro de la sala donde se puede hacer todo lo que no se podría hacer en el cuerpo de un compañero o de la maestra o del propio cuerpo, ya sea pegar piñas, pegar patadas, golpear, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con ese plus de energía que muchas veces no sabemos nosotros, porque no estamos en el cuerpo de quien lo está viviendo, que viene y no sabemos cómo atajarlo. Entonces, para evitar este tipo de cosas entre pares, ¿sí?, o entre hermanos en la casa, que haya un lugar donde esto lo pueda manifestar. Ahora, el pensar, la verdad es que pensemos nuevamente, invito, si nosotros somos adultos y estamos embroncados, voy a poner un ejemplo, un adulto tiene desacuerdo y está enojadísimo porque le llevaron el auto.
la grúa, ¿sí? Y estaba apuradísimo para hacer algo. Entonces yo le digo, señor, siéntese acá a pensar. ¿Qué le pasaría a esa persona? Si es una persona obediente, se va a sentar. Ahora que se siente y piense en sus acciones porque insultó y revolvió algo y pegó piñas en un escritorio por lo que le pasó, y bueno, la verdad es que yo no sé si lo piensa diría, ay, no lo volvería a hacer. Y no, la verdad, si ese plus de energía lo usó para descargar el enojo, sacando los insultos hacia quien no correspondía, y la verdad es que yo no sé si pensar sirve, ¿sí? Entonces, para los niños, muchos papás he escuchado que dicen, no, pero a mí me da resultado. Entonces tendríamos que pensar qué es lo que da resultado. Sí, naturalizar ese contexto, que sea, revolvió algo, lo siento, el nene se queda quieto porque sabe que después de eso vuelve al lugar y sigue todo igual. Entonces, realmente tendríamos que ponernos a pensar nosotros los adultos si lo que estamos generando es un hábito y naturalizar lo que sea de esta manera, o realmente esto le sirve al niño de descarga. Y yo creo que estamos todos más que de acuerdo en que el niño, si está en desacuerdo, si nosotros estamos de acuerdo o no con su desacuerdo es otro tema, pero si está en desacuerdo por algo, ese plus de energía lo tiene que depositar en algún lugar, ¿sí? Y si llora, está muy bien que llore por ese desacuerdo. Y si revolea y si patalea y si pega una patada, que sea en un lugar donde pueda realmente desplegar esa energía que necesita por esa emoción que se le puso en movimiento a la hora de que se le presentó la situación. Pero un consejo, no manden a pensar a sus hijos o hijas. Bueno, la tercera que tenemos acá dice, mi hijo o hija muerde. Y hace unos días vino una amiga o amigo a casa y me dijo que a lo mejor estaba bueno que yo muerda a mi hijo o hija para que sienta lo que es la mordida y bueno, así no lo haga más. Sí, eso también lo escuché varias veces y bueno, la verdad es que si nosotros nos ponemos en el contexto de los niños a la edad que sea, como lo que realmente somos, guías, modelos, maestros y todo lo que nos adjudicamos los adultos cuando las cosas son funcionales, está muy bien. Entonces, si el niño, vuelvo al ejemplo anterior, si el niño muerde, ¿sí? Es porque hay algo de ahí. Después voy a compartir en redes un artículo de mordidas que escribió la madre de Ayelén, que es una psicopedagoga genial, acerca de las mordidas, realmente fundamentando por qué y para qué se muerde, ¿sí? A una determinada edad, no estamos hablando de niños de 15 años, estamos hablando de nenes de 1 año y medio a 3, donde el morder es algo, casi diría yo, natural, y que el lenguaje la expresión verbal está en construcción, por lo tanto, no puede hacerlo de otra manera, la manifestación del desacuerdo. Entonces, muerde. Si el niño muerde y yo como adulto hago lo mismo, estoy naturalizando esto que él está haciendo, entonces por lo tanto no sería algo que le sirva al niño como para copiar, porque al contrario, estoy potenciando que esto vaya sucediendo mucho más. Entonces, sí indico, antes que morderlo, generarle espacios donde muerda, ¿sí? Entregar muñequitos de goma, pañuelos, el que usa chupete, el mismo chupete, poder mostrarle que ahí sí se puede hacer esto y
que en el cuerpo de alguien, ya sea de su hermanito o hermanita, compañero o compañera, o a veces de la misma mamá o papá, realmente esto duele y daña, ¿sí? Eso sería la indicación con respecto a este tema. Bueno, voy a proponer ahora un corte y vamos les voy a proponer escuchar un tema que ahora después que lo escuchemos, bueno, Aye nos va a contar un poquito quién es el autor y bueno, voy a hacer una pequeña reseñita. Bueno, escuchamos. La educación del futuro. Hacia un planeta abundante en amor y paz. En el aire de Mantra FM 91.9. Mantra FM. Niño nuevo, su frescura y espontaneidad. ¿Qué mundo venís a transformar? Secretos chiquititos que te invitan a jugar, y hay secretos tan enormes que te vienen a asustar. Hay secretos livianitos que te llevan a volar, y hay secretos tan pesados que no dejan respirar. No se tienen que guardar los secretos que hacen mal. No se tienen que guardar los secretos que hacen mal. Contar, inventemos otro idioma. Siempre te voy a escuchar. Acá estoy, quiero ayudarte. Sé que decís la verdad. Ya no habrá que andar con miedo, cuidar. No se tienen que guardar los secretos que hacen mal. No se tienen que guardar los secretos que hacen mal. No se tienen que guardar los secretos que hacen mal. No se tienen que guardar los secretos que hacen mal. Ya no habrá que andar con miedo, porque te voy a cuidar. Sabiduría crearemos ese mundo que nos cambiará.
Bueno, estamos nuevamente. Contanos, Aye, quién es la autora de este tema que escuchamos. Bueno, la autora de esta canción es Ruth Iliar. La escribió sobre la prevención del abuso infantil. Es integrante de Cuanticuénticos y bueno, ella dijo que no se tienen que guardar los secretos que hacen mal y que fue un desafío muy importante componer esa canción, sí, porque hace mucho tiempo quería escribir sobre el tema y no sabía bien cómo, no sabía cómo ponerlo en palabras, y bueno, llegó a esta canción tan linda. Sí, la verdad que sí, es para que realmente la escuchen todos los niños, y esto, escuchar canciones como esta sería generar un contexto, ¿no? Porque si ellos aprenden a escuchar esta música, ya todo lo que sobre todo aquello que les perturbe, que puede ser un tema de abuso, puede ser como el otro día hablábamos con la doctora Magirena, vinculada al tema de género, que muchas veces ellos desde pequeños empiezan a autopercibirse de otra manera que no es la que dice el patrón, ¿no? De cómo hay que ser. Entonces, si el contexto familiar, en el contexto familiar están implícitas otras formas, el niño no se siente cómodo como para poder hablarlo, ¿no? Así mismo cuando pasa un abuso, ya sea que haya temas de bullying en el colegio, que abuso de toda índole. Entonces es muy importante que ellos empiecen a escuchar esta música para poder, obviamente, de la mano de todo esto está el tema de la confianza, el contexto de confianza que cada familia podrá generar con su hijo o hija, pero bueno, esta es una linda manera de generarlo. Y justamente ayer una mamá a la que esto yo lo multipliqué por todas las mamás que pude, y me decía que había tenido la oportunidad por primera vez de hacérselo escuchar a su hijita de 2 años y medio, y dice que cuando ella se lo puso al tema, la nena lo empezó como a tararear como si lo conociera, ¿no? Lo cual a ella le pareció muy raro porque era imposible. Así que bueno, realmente la sabiduría de los niños no deja de sorprenderme, así que bueno, lo indico como para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Bueno, ¿hay alguna preguntita más? No, esas fueron todas las preguntas. Bueno, espero que a veces yo podría hacerlo distinto cuando me hacen una consulta y hacerle escuchar a los adultos lo que tienen ganas de escuchar, pero no lo hago. Bueno. Entonces siempre el trabajo es de los adultos, no hay vuelta. Los niños no tienen, solamente ellos, niños y niñas, tienen que caminar su vida, la que les toca, eligiendo las cosas que pueden, en los tiempos que pueden, y es el adulto el que tiene que estar atento a delimitar el camino por donde el hijo o hija va a transitar mientras tenga cierta edad. Después el niño o niña toman el rumbo que quieren. Lo que pasa es que esto es un trabajo de todos los días, de cada minuto, de los que están en pareja, de consensuar con la pareja, de saber cuáles son los límites de cada uno para poder romper determinadas estructuras o no. Esto es lo único que a los niños les va a dar felicidad, realmente. Esto es así. Así que bueno, los espero a todos los que puedan venir al taller del día viernes, vinculado con la frustración. Seguramente se van a abordar otros temas más, pero va a estar muy interesante, y se van a llevar por sobre todas las cosas, no cosas para pensar,
sino que herramientas elaboradas con el pensamiento y los sentimientos, que es lo que realmente debe ser. Así que bueno, vos vas a venir a Yelem. Sí, obvio. Bueno. Los y las esperamos a todos. Exactamente. Bueno, que estén todos muy bien. Nos estaremos escuchando el lunes próximo. Y bueno, los y las esperamos. Adiós. Auspició este programa Jardín Maternal El Verde Limón. Informes @elverdelimon.com.ar